¿Te atreverías a comer salchichas de una carnicería donde los empleados desaparecen misteriosamente? En 1863, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, existió un lugar así. Una calle empedrada, con faroles de gas que apenas parpadeaban en la noche, donde el viento helado se colaba por las paredes de madera. Su nombre era Rua do Arvoredo, y se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más espantosos de la historia de Brasil. Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de las leyendas, una verdad tan macabra que involucra desapariciones, un sótano prohibido y el ingrediente secreto más horrible que puedas imaginar. La historia comienza cuando una pareja de inmigrantes alemanes, Heinrich y Martha Klein, se mudaron a la planta baja del número 27 de la Rua do Arvoredo. Su nuevo hogar estaba junto a un matadero, un lugar que al atardecer desprendía un olor opresivo y metálico. A veces, entre el ruido de la ciudad, se oían gruñidos, el eco de cuchillos cortando carne y chillidos lejanos que helaban la sangre. Pero la pareja, recién llegada, intentaba ignorarlo. Una noche, Martha se despertó sobresaltada. Un crujido sordo, justo detrás del panel de madera que daba al sótano. Heinrich, preocupado, cogió una linterna y se asomó al pasillo. La luz tembló, revelando sombras que danzaban en las paredes. De repente, un olor agrio, más penetrante que el de la sangre, subió por las escaleras. Era un hedor a descomposición, a algo viejo y olvidado. Se miraron, inquietos, pero decidieron no darle importancia. Será cosa del matadero, se dijeron, tratando de calmarse. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo volver a dormir tranquilo. No sabían que el horror apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero rostro. En las semanas siguientes, la inquietud se transformó en miedo puro. Primero desapareció un inquilino, un joven que trabajaba en el matadero. Luego, otro, y otro más. El barrio comenzó a llenarse de rumores susurrados en las esquinas. ¿A dónde iban los hombres que entraban a trabajar en ese lugar después de las 10 de la noche? ¿Por qué nunca más se les volvía a ver? Las historias se volvían cada vez más extrañas y perturbadoras. Algunos vecinos juraban haber visto bultos pesados, con forma humana, siendo arrojados al río durante la madrugada. Otros comentaban algo aún más siniestro. Las salchichas que vendían en la carnicería del matadero tenían un sabor diferente, un sabor que provocaba una extraña incomodidad, un regusto que no sabían describir, pero que les dejaba una sensación de náusea. Este detalle, por increíble que parezca, forma parte de los hechos reales del caso. Las leyendas decían que la carne humana se mezclaba con la de cerdo para fabricar embutidos que luego se vendían en el mercado local. Una noche, el terror llamó directamente a la puerta de Heinrich y Martha. Un gemido ahogado se coló por debajo de la rendija. Heinrich, con el corazón en un puño, volvió al alzar la linterna hacia el pasillo oscuro. Y entonces lo vio. Una figura que lo dejó paralizado. Era el carnicero, su jefe. Llevaba su abrigo de trabajo, manchado con grandes lamparones de un rojo oscuro y brillante. Subía las escaleras con un enorme saco al hombro, que parecía pesadísimo. Heinrich retrocedió instintivamente, tropezó, y el saco que el carnicero cargaba cayó al suelo con un golpe sordo y húmedo. De él brotó instantáneamente el mismo olor pútrido que habían sentido semanas atrás, pero ahora 1000 veces más intenso. Martha soltó un grito desgarrador. El carnicero se giró lentamente, clavó su mirada fría en ellos y, en medio de la penumbra, les dedicó una sonrisa torcida y escalofriante. Luego, como si fuera una aparición, se desvaneció en la oscuridad del piso de arriba. Desde esa noche, el sótano se convirtió en un lugar prohibido. La simple idea de acercarse a esa puerta les provocaba un pánico visceral. Pero el horror no necesitaba que ellos bajaran.
subía hasta ellos en forma de sonidos. Los ruidos se hicieron más frecuentes y fuertes. Ya no eran simples crujidos. Ahora oían el arrastrar de cadenas por el suelo de piedra, sollozos ahogados que parecían venir de las profundidades de la tierra y, a veces, un sonido seco y hueco, como de huesos rompiéndose. Una madrugada, mientras estaban despiertos, petrificados en su cama, vieron cómo el pomo de la puerta del sótano giraba lentamente. La puerta se abrió sola, rechinando, y una figura encapuchada, completamente cubierta por una túnica oscura, comenzó a bajar los escalones en silencio. Marta estaba tan aterrorizada que no podía moverse, apenas respirar. Heinrich, en un impulso de valentía o de locura, intentó seguir a la figura para ver qué estaba pasando. Pero en cuanto se levantó, la puerta del sótano se cerró de golpe tras la misteriosa aparición, sumiendo de nuevo el pasillo en la oscuridad. La luz de la linterna se apagó en ese preciso instante. Solo quedó flotando en el aire ese olor irreprimible a muerte y a carne corrompida. Estaban atrapados en una pesadilla y cada noche se sentían más cerca de descubrir su espantoso final. La tensión se volvió insoportable. Los días eran una tortura de ansiedad y las noches un infierno de ruidos y olores. La revelación final llegó de la forma más inocente y por ello más aterradora. Una mañana, mientras Heinrich y Marta intentaban tomar un desayuno frío que no podían tragar, escucharon un grito en el jardín. Era el hijo de los vecinos, un niño pequeño que corría hacia su madre, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, el niño balbuceaba: «Vi carne roja en un saco y una pierna blanca». En ese instante, todas las piezas del rompecabezas se encajaron en la mente de Heinrich y Marta. Los desaparecidos, el sabor extraño de las salchichas, el carnicero con el saco, los ruidos del sótano. Ya no eran rumores ni imaginaciones suyas. Estaban viviendo junto a un monstruo. Sin pensarlo dos veces, corrieron a llamar a las autoridades, pero en aquella época la justicia era lenta y escéptica. Pasaron semanas antes de que una patrulla se presentara en la Rua do Arboredo. Cuando finalmente los oficiales bajaron al sótano, lo que encontraron superaba cualquier pesadilla. El lugar era una carnicería humana. Había restos esparcidos por todas partes. Huesos partidos con sierras, trozos de muslo y otras partes del cuerpo, y recipientes con manchas de sangre antigua. La investigación en el matadero confirmó la sospecha más terrible. Las salchichas, efectivamente, se estaban vendiendo a precio de mercado, ocultando su macabro origen. El horror era real y mucho peor de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Para Heinrich y Marta, aquello fue el límite. No podían pasar ni un segundo más en esa casa. Al amanecer del día siguiente, empacaron sus pocas pertenencias en silencio y huyeron de Porto Alegre sin mirar atrás. Dejaron la casa maldita, el sótano de los horrores, los muros manchados de un sufrimiento indecible y los gritos que, estaban seguros, seguirían resonando en la oscuridad de la Rua do Arboredo para siempre. Años después, la casa del número 27 fue demolida, como si la ciudad quisiera borrar la mancha de su historia. Pero las leyendas, como los fantasmas, no se destruyen tan fácilmente. Los vecinos de la zona cuentan que, en las noches frías, cuando el viento sopla desde el río y atraviesa la antigua calle, todavía se puede oír el débil crujido de la puerta del sótano abriéndose. Y si prestas mucha atención, podrías escuchar un susurro helado que pregunta: ¿más carne? Este caso, conocido como los crímenes de la Rua do Arboredo, es una parte oscura y real de la historia brasileña, un recordatorio de que a veces los monstruos más aterradores no son los de los cuentos, sino los que viven en la casa de al lado. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más oscuro de la naturaleza humana.
Si te gustan estas historias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.